Señor, sabemos que tu palabra es verdad y que todo lo que dice en ella, Señor, es confiable. Gracias porque podemos entonces derivar de ella nuestra identidad, nuestro futuro, Señor, y qué nos va a deparar para la eternidad. Señor, nuestro corazón anhela poder pasar tiempo contigo porque este mundo que trata de desviarnos, de desconcentrarnos, de llevar nuestra fe a cualquier otra cosa menos en ti, Señor. Permítenos concentrarnos, enfocarnos y que nuestra alma, cuerpo y espíritu puedan poder derivar de tu escritura una correcta comprensión de estas fechas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales porque eres tú el que puede ministrar y otorgarle perdón al que tiene una deuda contigo y libertad a aquel que está esclavizado por el pecado. También para aquel que ha tenido su fe y arrepentimiento, Señor, hoy sé tú hablándole, sé tú, Señor, ministrando su corazón para escoger el camino estrecho, la puerta angosta, Señor, y en seguirte a ti, en pos de ti, Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, vamos a ver el tema de hoy. Vamos a tratar de hacerlo brevemente, sí, pero sin perder profundidad. Con el primer punto, la entrada. El día de mañana se conoce como el Domingo de Ramos, ¿sí? El Domingo de Ramos, donde todo México sabe, porque tienen cada quien sus palmas y entonces empiezan a agitarlas o llevarlas de aquí para allá o las empiezan a vender. En el Domingo de Ramos, básicamente es Jesucristo da inicio entrando de una manera muy humilde, ¿sí?, al lugar en donde va a ser atribulado hasta la muerte. Básicamente, la entrada del rey, ¿sí?, la entrada de Jesucristo, vamos a verlo y a derivarlo de Juan 12:1. Acompáñame para allá porque vamos a leer. Este va a ser nuestro texto base y vamos a estar brincando entre textos, ¿de acuerdo? Entonces, no te me espantes. Juan 12:1. Estamos haciendo un paréntesis en lo que hemos predicado en Marcos. Entonces, aquí ya han sucedido muchos milagros. Jesucristo ha enseñado muchas parábolas. Jesucristo ha hecho muchos prodigios. Y en este momento, sí, en Juan 12:1, vamos a ver. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, chequen esta fecha, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Si recordamos esta historia, esta narrativa, ya la hemos podido ver en diferentes ocasiones y Jesucristo nunca llega tarde. Jesucristo resucita a Lázaro y es ahí en donde se le deja ver que Jesucristo lloró por su amigo, lloró por Lázaro y básicamente le otorgó nuevamente la vida. Versículo 2, y le hicieron una cena allí. ¿A quién? A Jesucristo, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. ¿Sí? Vemos esta escena nuevamente, Marta la afanada, María la que escogió la buena parte. Este no es el tema que habla acerca de esto, pero aquí, entonces María en el versículo 3, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: chequen esto, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? En fin, continúa la narrativa, sucede el complot para matar a Jesucristo más adelante, pero yo quiero que nos centremos en esto. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua. No quiero que pasemos muy alto, muy rápido por ahí, porque esto es importante. La Pascua tiene un sentido muy importante para los judíos. En la cultura judía estaban a punto, 6 días antes, para ser precisos, de tener una gran fiesta. Pero vamos a ver de qué se trata esta fiesta. Vámonos a Éxodo, vamos a regresarnos unos 1500 años más para atrás, ¿sí?, del Evangelio de Juan, y vamos a Éxodo. En Éxodo vamos a ver de qué se trata esta fiesta de la Pascua. El contexto es de que
el pueblo hebreo está cautivo, está bajo el dominio y la opresión de Egipto, del faraón. Si tú recuerdas, aquí está sucediendo todo lo de las plagas. Alrededor habían sucedido ya las 10 plagas y había Dios dicho a Moisés, vas a sacar a mi pueblo, y el faraón tomó una decisión y Dios endureció su corazón para que se mantuviera en esa decisión. No es que Dios haya guiado al faraón a que tomara una decisión. El faraón tomó una decisión, él se ancló, normalmente decimos se montó a su macho, estuvo de necio y Dios dijo, ok, ¿quieres hacer eso, faraón? Adelante, muy al estilo de Romanos 1, ¿no? Adelante, ve y haz lo que tú estás planeando hacer. Entonces, no dejan ir al pueblo, Moisés va y Dios destruye todos los ídolos nacionales de Egipto, dando a entender de que Dios es glorioso y Dios tiene poder y Dios tiene autoridad. Y sin embargo, el faraón no quiso doblegar su cerviz ni su rodilla a decir, en verdad, este pueblo hebreo tiene un Dios magnífico. Y entonces aquí llega la última de las plagas, una de las más graves que el pueblo de Egipto pudo haber tenido. Pero sucede algo antes. ¿Recuerdan la muerte de los primogénitos? ¿Sí? Bueno, sucede algo antes, importantísimo. Bueno, desde el 1, este es mi versículo que yo quiero anclarme, pero desde el 1. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes, es decir, los hebreos no cuentan el calendario como nosotros lo hacemos, y entonces será el primer mes del año para ustedes. Versículo 3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, ¿sí? Según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, ¿sí? Según el estrato en donde tú estuvieras, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán entre ustedes el cordero. Versículo 5. El cordero, aquí está la descripción de este cordero. Hasta ahorita no quiero que pienses en Jesús, no quiero que pienses en Cristo. Simplemente es un cordero, es un animalito, ¿de acuerdo? ¿Sí? El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Ok, está tiernito este corderito. ¿Sí? Lo apartarán de entre las ovejas y de entre las cabras y lo guardarás hasta el día 14 del mismo mes. Es decir, han pasado 4 o 5 días teniéndolo ahí apartado en tu casa. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Qué significa esto? Recuerden que la nación hebrea comienzan sus días a las 6 de la tarde, al oscurecer, ¿sí? A la puesta del sol. Entonces, en ese momento van a matar al cordero. Versículo 7. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Básicamente, matan al cordero, extraen la sangre, literalmente estamos hablando de sangre, y en esta sangre con una brocha o con lo que tú tengas vas a pintar en el dintel de la puerta. Vean para allá el dintel, ¿sí? El marco, el claro, ahí vas a poner el dintel, la sangre del cordero. Después dice, van a comer todo esto, van a tener el pan sin levadura, etcétera. ¿Sí? Es decir, hablen a toda la congregación. El cordero ahí está con esas características. Después lo guardarán hasta el día 14. ¿Van a matar al corderito? Sí. ¿Van a poner su sangre en el dintel de las casas? Sí. ¿Para qué? No es un acto de brujería, no, Dios no está perdiendo la cabeza aquí. Básicamente, en el versículo 12, porque esa noche pasaré, Dios está hablando, Jehová está pasando por la tierra de Egipto y heriré, asesinaré, matará a todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Sí? A nivel nacional va a suceder algo en donde todos los primogénitos van a morir. Si no tienes esa marca en rojo, tanto el hombre como del animal va a ser ejecutado. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Recuerden, Dios es un Dios celoso y no le comparte a nadie su gloria. Entonces, habían muchos ídolos y Dios dice, no, yo ejecutaré esos juicios, yo el Señor. Es decir, yo Yahvé. Es decir,
atentamente el Dios creador del universo. ¿Ok? Entonces, no hay para dónde hacerse. No es como, ay, si quiero acatarme a esta regla. No, el Señor ha dicho esto. Después viene todo esto de que salen las personas, los egipcios no obedecen, mueren, el faraón otorga la libertad y luego son perseguidos en el mar, ¿de acuerdo? Y sucede ahí también un gran milagro, en donde muchos dicen, ¿sí? Donde muchos dicen que en el mar era un mar chiquito, como de 30 centímetros, en donde bien pudo haber llegado una ventisca y haber abierto el agua de en par, y por eso el pueblo de Israel pasó entre ellos. Los que dicen eso, entonces le otorgan a Dios un mayor milagro o capacidad para asesinar un ejército de egipcios con 30 centímetros de agua. Es decir, ¿Dios hizo un milagro matando un ejército de agua con 30 centímetros? ¿O realmente Dios abrió con su poder este mar? ¿Por qué? De esa manera Dios estaba bautizando, otorgándole al pueblo sus pecados. Antes eran esclavos, ahora son libres. Ese es un gran simbolismo de haber pasado por el mar. La sangre será de ustedes por señal. Ay, perdónenme. No, me regresé. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. 14. Y este día, chequen esto, lo resalté, será memorable. Es decir, será épico, será histórico, marcará un antes y un después para ustedes y lo celebrarán. ¿Cuándo? Bueno, ¿cómo? Primero como una fiesta al Señor. A Dios le gustan las fiestas. ¿Sí? Por eso hay un tema ahí en donde dicen, no, pues es que hay que llamarle culto, no hay que llamarle servicio. Es una celebración para buscar y disfrutar de Dios. Bien, en este punto lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Han pasado 1500 años desde esta instrucción hasta llegar hasta Juan. ¿Sí? ¿Se subieron al DeLorean del tiempo? ¿Pudieron seguirme? ¿Sí? La fiesta perpetua y ahora regresamos con Juan. 6 días antes de celebrar la Pascua. ¿Ya vimos ahora sí el contexto? ¿Me van siguiendo? Genial. Ok, vamos a continuar. Este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta, ¿sí? Básicamente. Regresamos a Juan 12. En el versículo 12 de Juan 12, ¿sí? Al día siguiente de que habían pasado tiempo con Jesucristo, ¿cuántos días habían pasado o estaban antes de la Pascua? 6. Entonces, ahorita ya pasan 5. Los mismos 5 días, ¿sí? Que del cordero que iban a asesinar que habían tenido en su casa. Entonces, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, ¿qué fiesta? La de la Pascua, ¿sí? Era una festividad nacional. Y oyó Jesús que venía de Jerusalén y tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban, chequen esto, Hosana, que significa gloria a Dios en las alturas. Hosana, eso significa bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todas estas multitudes estaban. Es muy fácil que cuando en una multitud alguien saque una bandera de lo que sea, diciendo algo y todos los demás siguen esa voz. En este caso, no podemos decir que fue algo negativo porque estaban alabando a Dios. Sin embargo, esta misma multitud, días más adelante, estaban diciendo también, crucifiquen a Jesucristo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la voz de la mayoría no siempre tiene la razón. Es Jesucristo quien tiene la razón siempre. Entonces, vamos aquí. Jesucristo entró, llegó, inauguró algo que los judíos conocían muy bien: la Pascua. Por lo tanto, mis queridos, cuando mañana salgamos, día domingo, y veamos en la iglesia tradicional popular un montón de palmas, no digamos, ¡ay, qué bonito! Que bendigan mi palmerita. Porque tan solo, chéquenme esto, hay varios puntos a resaltar aquí. Primero,
Lo de dar la bienvenida con palmas y con mantos, dicen otros evangelios, estaba reservada solo para reyes y conquistadores, como lo dice Segunda de Reyes. Entonces, todas las multitudes recibían a Jesucristo con palmas y con mantas, pero las mantas ni las palmas tienen un lugar importante dentro del gran plan de redención de Dios. Quitémonos la idea de que si entonces yo tomo una hojita de palmera, voy a ser más bendecido o voy a estar más cerca de Dios. Eso no sucede. O que si no tengo palmas el día de Domingo de Ramos, entonces no estoy siendo piadoso. Eso no es así. Simplemente era una costumbre para recibir a un rey. ¿Qué tenemos hoy por costumbre para recibir a un rey? Pues alfombras rojas, fuegos pirotécnicos, etcétera, etcétera. El pueblo estaba tan emocionado por recibir a este rey porque habían sido oprimidos por el gobierno romano, que decían, por fin llegó este Mesías prometido en forma de rey. Pero qué extraño, viene montado en un pollino. Qué extraño, viene arriba de un burro. Un burro no tiene muchas características, a menos de que ahorita, porque ya están en peligro de extinción y cuestan más que un caballo, dicen los expertos. Sí, pero ahí estaba reservado para los conquistadores esta bienvenida, y eso no es lo más resaltable, sino que Jesucristo fue la imagen de lo que antes era una sombra. Esto sí es importante. Todo lo anterior, lo que vimos de la Pascua, el Cordero, sí, y todos los sacrificios, el pan sin levadura, tan solo era una sombra, era algo como virtual, si lo puedo decir así, que estaba señalando a algo mejor. En este punto, Jesucristo está diciendo, todo eso que pasó en el Antiguo Testamento, yo lo estoy cumpliendo. Yo estoy siendo esa imagen tangible del Verbo de Dios. Yo estoy cumpliendo esto. Primeramente en Zacarías 9:9, ¿sí? Es una profecía acerca de Jesucristo que dice que va a venir y va a entrar a este pueblo y lo van a recibir y va a estar montado en un pollino y lo van a recibir. Hosana, gloria a Dios en las alturas. Ok, Jesucristo cumplió esta profecía. En Juan 1:29 dice algo también muy importante cuando Jesucristo fue bautizado. ¿Recuerdan? Este cordero, a un simple animal, ahora era una sombra de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Juan 1:29 lo dice textualmente. Acompáñame ahí a Juan. No es una invención, no es como vamos a acomodar la historia para que suene, entonces ya vengan ligados ahora sí los puntos. No, Mateo, Marcos. A Juan capítulo 1, versículo 29, dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, ¿sí? Recuerdan, Juan el Bautista estaba bautizando y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la afirmación del cumplimiento de Jesucristo a la profecía del rey. Pero no era la expectativa del pueblo de hebreo. No era un rey que venía a quitar a los emperadores. Era un siervo sufriente que estaba entrando en humildad, como un cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. En humildad y en mansedumbre. Qué interesante conexión estamos haciendo aquí en el Domingo de Ramos o en el Domingo de Palmas. Vamos a ver en Hebreos 10:1 para complementar esta verdad. Hebreos 10:1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, ahí está lo que les acabo de decir, la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, el ritualismo, todas estas ritos, todos estos ritos religiosos no van a darte nada, no te van a acercar verdaderamente a Dios. Versículo 2 de capítulo 10 de Hebreos. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados
año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Ahí está otra vez, complementando esta historia. Todo lo demás era un símbolo de lo que había de venir, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, no tan solo en este momento triunfante, sino entrar a Cristo al mundo, sacrificio y no ofrenda has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Esto es lo que Jesucristo tenía en mente. Luego, en el versículo 8 al 10, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido. Amada iglesia, podemos aprender mucho de aquí. Podemos esforzarnos en hacer cualquier sacrificio cristiano que nos sepamos. Pero Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, ni ofrendas. Dios no quiere absolutamente nada de eso, ni de ellos Dios es complacido, de los cuales se ofrecen según la ley. Versículo 9, entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. En mayúsculas, palabras de Jesucristo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Maravilloso. ¿Cuánto descanso hay en esa última porción? Porque no debemos de estar sacrificando y sacrificando y y tirando la sangre de Cristo constantemente, una y sola vez y para siempre. Ya no como el de los machos cabríos, ya no como el de los toros, no. La sangre de este cordero vino a impactar la eternidad. Fue más que suficiente para satisfacer a Dios. Por lo tanto, de la llegada de Cristo, recordemos y celebremos, ¿sí? Recuerden, es una fiesta. El momento de la humilde entrada de Jesús en el Domingo de Ramos, iniciando la Pascua real. Pascua significa pasar por alto. El ángel de la muerte pasó por alto a aquellos que tenían pintada la puerta en su dintel con la sangre del cordero. Jesucristo, el cordero, entonces a través de él pasa por alto, ¿sí? Iniciando la Pascua real, donde Jesús se ofreció amorosamente, ¿sí? No fue el imperio romano que lo obligaron. Él se ofreció, según Filipenses 2:8, como el verdadero cordero pascual para sacrificio. No hay nadie más, ni el sumo sacerdote, ni nadie. Por su sangre derramada hizo pasar por alto, Pascua, ¿sí? El castigo de Dios a los suyos. Es decir, tú y yo podemos decir, Dios, gracias por pasar por alto la condena que yo tengo o tenía antes de Cristo. Y entonces el juicio santo de Dios ahora recae en el Cordero de Dios. Hebreos 10:10. Y hasta aquí, tú y yo no hemos puesto nada a la fórmula de la Pascua más que nuestro pecado. Curioso. Salud. Porque lo único que aportamos a la santidad y al juicio de Dios es nuestra inmundicia, nuestras faltas, nuestra corrupción, nuestro pecado. Sin embargo, Jesucristo tomó el lugar del inocente por culpables como tú y yo. Somos culpables. No importa cómo te justifiques. No hay justo ni aun uno. No importa cuán bonito podamos justificarlo, cuántos versículos. No, olvidémonos de eso. Porque si no, entonces ya no habrá remisión de tus pecados. Si tratas de justificarte de que sigues siendo bueno, ya no habrá más remisión de tus pecados. Bueno, ¿tú crees eso? Cada uno tiene su propia convicción dentro de su corazón, pero es engañoso. Pasemos
Punto 2, crucifixión. No me voy a detener mucho aquí porque casi siempre hemos ahondado mucho y casi siempre nos inclinamos a este punto acerca de la crucifixión. Hay grandes investigaciones acerca de la muerte clínica de Jesucristo, cómo él sudó sangre, cómo estuvo expuesto a tanto estrés, cómo los clavos penetraron sus pies, sus manos, la corona de espinas, cómo arrancaron sus barbas, cómo se burlaron de él, cómo Jesucristo recibió los latigazos por cada uno de nosotros, siendo él un cordero inmaculado, sin mancha, el único digno. Hemos hablado mucho de eso. Seguramente vamos a tener muchos Via Crucis donde nos va a recordar eso. Bien, básicamente yo quiero traer a nuestra congregación Isaías 53. Acompáñame. Mientras tú lo encuentras, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, sobre Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. Isaías, vamos con este profeta, Isaías 53. Este capítulo me conmueve siempre que lo leo. Y dice, Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, haciendo referencia a esta profecía hacia Jesucristo, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, hablando de Jesucristo, varón de dolores y experimentado en aflicción. Si alguien ha padecido, ha sido Jesucristo. Y como uno de quienes los hombres esconden el rostro por vergüenza, fue despreciado y no lo estimamos. Hasta aquí están fuertes estas declaraciones, pero no acaba ahí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, no por la culpa de Él, molido por nuestras iniquidades. Iglesia, hemos transgredido, hemos sido unos inicuos, y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Es ahí en donde toda la santa ira de Dios está recayendo, en la crucifixión, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, escuchen, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bendito sacrificio de Jesucristo por nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? A quien correspondía la herida, es decir, a nadie le importó que no se casara o que tuviera hijos. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su mente, en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado con su boca. Si hay alguien aquí inocente, es Dios mismo. Y maravilloso Dios que no acaba ahí, pero quiso el Señor quebrantarlo. ¿Qué relación tiene el Señor con el Cordero? Una estrecha relación de padre e hijo. ¿Tú quebrantarías a tu hijo por alguien que no lo merece? Sometiéndolo a padecimiento, y cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Qué dolor, qué separación. No imagino la experiencia de Jesucristo al recibir toda la santa ira de Dios, y que Dios, siendo justo, diga: por fin estoy satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Es decir, alguien hizo la chamba fuerte y grande y pesada de recibir toda esta leña, todo este de Dios,
y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, salud, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué hermoso ejemplo de un cordero sacrificial que se entregó voluntariamente para cumplir las demandas de su Padre. Eso en cuestión de crucifixión. Colosenses no tan solo fue ahí, no es una triste historia de muerte, no es tan solo ahí, sino tiene implicaciones importantes para el cristiano. Y me encanta esto. Colosenses 2:13 es uno de esos versículos que tienes que tener subrayados en tu Biblia. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su sangre, es decir, indignos, impuros, nadie daría un peso por nosotros. Dios les dio vida. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Cuánto darías por un muerto? ¿Cuánto darías más por un muerto que ha sido delincuente e impuro? Sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios 2, Dios les dio vida juntamente con Cristo. Y ahí, si tú tienes fe y te has arrepentido de tu antigua vida, ahí estás tú. Una nueva criatura. Habiéndonos, y esto me encanta, asiéntalo en tu corazón, créelo en tu mente, recíbelo de parte de Dios, habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos. Ese es Dios. Ese es Jesús. Ya me van siguiendo porque me trueno los dedos cuando dicen, es que la Pascua son huevitos de conejo y vamos a buscar huevitos de conejo. No. Tú y yo hemos sido perdonados por alguien que no merecía ser sacrificado. Bienvenidos, perdonados. Créelo. Porque hay alguien que se dedica a acusarte de que eres el mismo de siempre, es que nunca vas a cambiar, es que mira cuánto fallas, es que mira tus transgresiones, es que mira tus iniquidades, mira cuánto te equivocas, mira tú, y toda esta lista. Y espero que no sea el que tienes a un lado de ti, porque el acusador por excelencia es Satanás. Y el que acusa a los escogidos es Satanás. Y van a llegar ahí. Eres indigno, no mereces, tú no eres cristiano, no has ni nacido de nuevo. La culpa y cargar, hermanos, con la culpa que Cristo ya la absorbió en la cruz del Calvario, cargar con eso nos va a destruir. No podemos. No podremos. No fuimos diseñados para absorber la corrección y el castigo de Dios. ¿Cómo pecaste esta semana, la semana anterior, el mes pasado, el año pasado? Bueno, en Cristo Jesús todos. Eso ya ha sido perdonado. Amén. Amén. Yo he sido perdonado. Tú has sido perdonado. No acaba ahí. Habiendo cancelado, no tan solo se hizo de la vista gorda, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. ¿Alguien ha adquirido, no me levantes la mano, una deuda considerable en la que tienes que firmar y ya dices, híjole, es que esta deuda y estos papeleos y estas llamadas, y es que ya me tienen sin dormir? Ahora imagínate una deuda celestial. Bueno, eso ha sido cancelado. Bienvenido a la semana de resurrección donde Cristo logró eso en la cruz del Calvario y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio. Ya no hay algo que te separe. A ver, aquí está todo el historial de Eric que lo separa de Dios.
Jesucristo dijo, no, lo ha sido cancelado, pero no, lo ha clavado en la cruz. Maravilloso. Una vez en un campamento nos dijeron, ¿qué es lo que más te causa culpa? Y nos empezaron a hacer en una hojita y escribiendo, y ahí lo tienen en una hojita y dijeron, ahora clávalo en la cruz. Lo clavamos, paz, paz, paz. Bien. Y los maestros lo que hicieron fue prenderle fuego. En un acto simbólico nada más, ¿eh? No estaban haciendo ningún ritual extraño, pero era clavándolo en la cruz. Y me encanta, eso fue a lo mejor ridículo, pero y habiendo despojado a los poderes y autoridades, deja tú el banco, deja todas las personas, poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Triunfando sobre ellos por medio de él. No tan solo le prendió fuego, es un espectáculo de triunfo. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Por eso es más allá de una simple vía crucis. Por eso es más allá de un simple acto sí, una actuación. La resurrección. Voy a ir un poquito más rápido. En el domingo de resurrección, Jesucristo fue herido en el talón, ¿sí? Todo lo que las investigaciones médicas, tan solo fue una herida en el talón. Eso fue poco. Sin embargo, Satanás fue golpeado en la cabeza. Derribado, derrotado. La victoria de Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado demuestran su poder y su autoridad. ¿Para qué? Para perdonar y liberar a todo aquel que crea en Jesús y se arrepienta para vida eterna. Y ahí estamos nosotros, que podemos ser libres y perdonados. Pero en la cultura latina nos cuesta mucho trabajo vivir así. Siempre tenemos una mentalidad de derrota, una mentalidad de culpa. Y lo que les dije hace un rato en la oración, si Cristo ya venció y triunfó y nos ha hecho más que vencedores, ¿por qué no empezamos a vivir desde la victoria? En lugar de vivir con la culpa, en lugar de vivir como esclavos del pecado. Eso no. Arrepiéntanse. Juan 3:16 habla de eso, Efesios 2:4-7 habla de eso, y Colosenses 2:13 que acabamos de ver también habla de lo mismo. En la resurrección, Romanos 6 del 6 al 11, este es el versículo que quiero remarcar, pero vete ahí conmigo en Romanos. No quiero que te vayas de aquí sin saber todo lo que significa la semana de Pascua, la pasión de Cristo. Romanos 6 del 6 al 11. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, es decir, libres, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Por eso es un acto simbólico el bautismo, pero en Cristo Jesús ya ha sido libertado del pecado. Amén a eso. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir y la muerte ya no tiene dominio sobre él. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu presunción, muerte? Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, hermanos, iglesia, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No tan solo es contemplar si en Iztapalapa es en la mejor espectáculo del Vía Crucis. No tan solo es contemplar, ay sí, ya el tercer día resucitó, wow, increíble, genial. No, todo eso es para que tú y yo seamos muertos al pecado y vivamos para Dios. Fue un acto que se realizó, pero que sigue impactando al cristiano de hoy. ¿Me van siguiendo? Es muy interesante, por eso me chocan estos huevitos de Pascua. Y el retorno. El retorno. Y así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez, no hay
nuevas vidas y en mi vida pasada y ahora cuando reencarne en un dragón y en un ser, no hay de eso. Está decretado celestialmente que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Esto es maravilloso. Esto es como un continuará. Esto es como, aquí está el tráiler de lo que va a pasar. Porque no tan solo Cristo murió y ahora estamos como en un limbo de que, bueno, ¿y ahora qué? Pues seamos como buenas personas, llamémonos todos y, ay, sí, y no. Estamos con una gran encomienda mientras aparecerá por segunda vez. Retornará este rey que en humildad vino montado en un pollino y que luego vendrá con poder y gloria, sin relación con el pecado. Ya no hay. Si Jesucristo, me pongo a imaginar cómo era Jesucristo en la tierra. Un hombre admirable, íntegro, lleno de gloria. ¿Cómo será ver a Jesús pero sin relación con el pecado? Para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Qué es lo que te causa ansiedad? ¿Qué es lo que te pone ansioso? Bueno, pongámonos ansiosos porque Cristo venga. Cristo, ven pronto. Si a Cristo vino, ahora retornará. Pues el Señor mismo, acompáñame en Tesalonicenses 4:13. Esto es glorioso, esto es hermoso, porque no tan solo resucitó, no tan solo nos dio vida, no tan solo nos dio un propósito. Primera de Tesalonicenses 4:13. El retorno del Rey va a ser espectacular. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que murieron antes de nosotros, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es maravilloso, porque si alguien murió antes que tú, Cristo lo traerá. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos, checa la fe del autor, los que nosotros estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Tú estarías con la misma fe que este autor diciendo, Jesucristo va a venir mientras yo esté vivo? Porque muchos cristianos dicen, sí, la segunda venida ya está cerca y se avecina que Cristo viene pronto y rumor. Pero eso es como, le va a tocar a mis hijos o a mis nietos. ¿Tú tendrías la misma fe para decir, Señor, tú vas a venir y yo voy a contemplarte? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, ya no como un cordero, sino como un león triunfante. Ahora sí, con voz de mando, con voz de arcángel, con lo más alto y con la trompeta de Dios, es decir, señales, ya no con simples ramas y pedazos de tela, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, mientras eso sucede, confórtense unos a otros con estas palabras. La Pascua era un memorial. Confórtense con estas palabras. Jesucristo viene pronto. Te ha dado un propósito, te ha dado libertad, te ha dado perdón, te ha dado victoria. Vivamos pues del lado de la victoria en Cristo. El retorno de Jesucristo será glorioso. Las películas se quedan cortas. Cualquier narrativa se va a quedar bien chiquita cuando Jesucristo venga y conmueva todo el cosmos y arrebate y establezca su reino aquí. Pero la pregunta es, porque vendrá un juicio, ¿disfrutas hoy del perdón y la libertad de Jesús? ¿Estás disfrutando realmente del perdón y la libertad de Jesucristo hoy? ¿O tan solo
has vuelto de Jesús como una narrativa más de fantasía. Porque entonces, si la Biblia es real, y es real, entonces serás llamado a juicio. Y ahí ya no va a haber escapatoria. ¿O estás tratando de vivir una vida descarriada como de las ovejas? ¿Una oveja descarriada? Mi hermano, hoy es un buen tiempo para arrepentirnos. Una vida de una oveja descarriada busca hacer su voluntad a pesar de la de Dios. Una oveja descarriada busca entrometerse en cosas del mundo. Una vida descarriada de Dios busca llenar su corazón con placeres de este mundo. Una vida descarriada de Jesús le teme más al hombre que a Dios mismo, y entonces deriva su identidad de lo que otros dicen o piensan de sí, viviendo en culpa o volviendo como a su Egipto. Estábamos mejor siendo esclavos, y entonces vuelves a tus viejos hábitos. Eso es una pregunta. ¿Disfrutas hoy del perdón y de la libertad de Jesús? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Cómo te encontraría a ti? ¿Te parece si oramos por esto? Señor, con tu palabra nuestra alma es confrontada. Con tu palabra, Señor, nuestra vida está siendo trasladada a un reino de luz. Con tu palabra, Señor, nos arroja entonces perdón y libertad. Bríndala a mis hermanos y a mí, Señor, porque hemos pecado en contra de ti, nos hemos descarriado. Bríndanos el gozo de sabernos salvados por ti, Señor. Vuélvenos entonces a tu redil, en donde podamos no simplemente contemplar a lo lejos, ¡ay, qué bonita historia! O ¡ay, qué conmovedor cordero! O ¡ay, mira, sí, otra vez un año más de celebrar la Pascua y la Semana Santa, y simplemente irnos de vacaciones y ya, Señor! Implica muchísimo más a la luz de toda la historia de redención que tú has planeado. Cómo Jesucristo se dio, vivió, perfecto, murió, resucitó, clavó el acta de decretos que estaba en contra de nosotros, y hoy, cristianos inmerecedores, envueltos de la gracia, están siendo perdonados y liberados. Llévanos ahí para que podamos contemplar con un temor reverente tu segunda venida, el retorno de Dios, de Jesucristo de entre las nubes. Y ahí, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, seremos arrebatados. Y ya ahí, Padre, tú harás tu voluntad como un león rugiente, como un rey victorioso, como alguien quien no puede ponerle una mano encima. Y ahí realmente será glorioso verte reinar. Bendice a tu iglesia, Señor. Concédeles el perdón, la remisión de pecados. Convéncelos, Señor, con tu bondad de volverse a ti con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Porque estamos en tus manos, Señor. Te pertenecemos. Y aquí estamos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.